Muy buenas noches. El Banco de la República subió hoy las tasas de interés del 7,5% al 9%. Por otra parte, el Federal Reserve, que es el Banco Central de los Estados Unidos, elevó las tasas antier, como ustedes saben, del 1,5% al 2,25%. ¿Qué efectos tendrá o tendrán las dos decisiones sobre nuestra economía? Nuestro invitado esta noche es el doctor Bruce McMaster, que es el presidente de la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios. ¿Cuál es su opinión, doctor Bruce? Y gracias por aceptar esa invitación respecto a la decisión tomada hoy por el Banco de la República. Bueno, gracias por la invitación ante todo, Yamit. De verdad que es un placer estar aquí. Y yo le diría que hay varias cosas, y usted mencionó los dos incrementos, el de Colombia y el de Estados Unidos. Sí. Y si quiere voy a arrancar en orden. El primero fue el de los Estados Unidos, que se presenta porque realmente Estados Unidos está viviendo una inflación como no había vivido en muchísimos años. Sí. Entonces el Federal Reserve está en este momento diciendo yo voy a aumentar la tasa para tratar de bajar el consumo, para tratar de que baje realmente los precios. Los precios, que por cierto, inflación que ha venido afectando a Colombia y de hecho es la principal causa de la inflación en Colombia. Entonces Colombia, ¿qué tiene en este momento? Tiene un Federal Reserve que aumenta la tasa y tenemos adicionalmente una inflación que entra a Colombia importada. Y yo he llamado a eso inflación importada. Entonces, ¿por qué el Banco de la República sube la tasa de interés? La sube por dos razones. La sube porque es muy importante ser rentables ante los inversionistas de flujo de capital, los fondos golondrina especialmente, ser rentables y poder competirle al Federal Reserve. Ser rentables frente al rendimiento en el mercado internacional, correcto. De capitales golondrina en claro, Estados Unidos. Los capitales golondrina escogen dónde invertir. Claro. ¿Invierto en Colombia o invierto en Estados Unidos? Claro. Suben la tasa allá, nos toca reaccionar acá. Si la suben a 2.5 como la subieron, pues la gente se va para invertir allá. Claro, se va para invertir allá. Sí, entonces eso justifica o explica el incremento de la tasa en Colombia, correcto. ¿A usted le parece que eso es así? Venga, le voy a decir, y definitivamente es así, y Colombia, tiene que cuidarlo, porque si no hacemos ese tipo de cosas... ¿Pero sí es así? Sí, señor. Y Colombia tiene que cuidarlo, porque si no hacemos eso, se van los dólares para allá y se nos sube la tasa de cambio. Y el efecto de la tasa de cambio sí que tiene otra cantidad de consecuencias en Colombia. No solamente viviríamos de esa o tendríamos que sufrir esa inflación importada, sino tendríamos que aumentarle a eso la tasa de cambio cuando convertimos esos dólares con inflación a pesos. Entonces, esa es la principal razón por la cual el Banco de la República lo hace. Pero a ver, doctor Bruce, mire. Sí, señor. Entendiendo su versión sí. y la interpretación que usted le da sí. a las razones por las cuales el banco subió la tasa, sí. ¿qué sentido tiene que el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, no haya entendido eso y le haya pedido a la Junta que si alzaba fuera moderado? Claro. Y no moderado. Porque cuando usted toma esa medida, usted tiene un costo en la economía colombiana. ¿Cuál es ese costo? Pues que el hecho de que todos los ciudadanos se nos incrementa el costo del crédito. A todos los ciudadanos se nos incrementa el costo de las tarjetas de crédito, los créditos de vivienda. Y a las empresas, por supuesto, también se les incrementa el crédito, el costo del crédito. Y al gobierno central se le incrementa el costo del crédito. Es decir, esa es una medida que tiene grandes costos y por eso yo también creo que con razón el ministro de Hacienda. Yo le expliqué por qué lo hace el Banco de la República, pero no le estoy diciendo que ha debido hacerse, digamos, en esos niveles. Nosotros hemos venido pidiendo al Banco de la República prudencia, es decir, haga eso, pero hágalo suavemente, ojalá en una forma bastante gradual, y no lo ha hecho gradual, realmente ha tenido un par de alzas que han sido unos enviones increíbles de 6 a 6.5 y ahora de 6.5 a 9, cada vez 1.5 o 150 puntos básicos. Pero entonces, para entender sí. esto, doctor Bruce, que como el aumento de las tasas no se siente ya, sino en el gobierno entrante, la medida perjudica al gobierno entrante y no al actual.
Bueno, al gobierno actual le falta una semana, ¿no? Entonces, en el sentido estricto de la palabra, la actual entrega una economía con un nivel de crecimiento relativamente alto, con una tasa de cambio que ha subido, con una amenaza internacional de inflación, con una amenaza internacional de recesión, y yo diría que no es contra un gobierno, contra el otro. Yo en eso sí defendería al banco. El banco toma la medida en su leal saber y entender, en su mejor idea. Con lo cual usted está de acuerdo. Claro, me parece alta. Y lo que le digo, me parece demasiado alto el incremento, me parece que lo ha podido hacer mucho más gradualmente, me parece que vamos a tener un costo importante en el incremento, un incremento importante en el costo de financiación en compañías, en hogares y personas. Eso va a pasar pronto. Pero entiendo las razones por las cuales lo hace. Lo que pasa es que la situación internacional es compleja. ¿Podría ser que esta elevada alza en las tasas de interés afectara la tasa de crecimiento? Claro, y de hecho, fíjese usted que Colombia afortunadamente trae una muy buena tasa de crecimiento. Hoy el Banco de la República casualmente dice que además aumenta la perspectiva de crecimiento para este año de 6.2 a 6.5, que me parece que lo hace un poquito para curarse en salud y decir, nosotros no vamos a afectar tanto el crecimiento porque fíjese que el crecimiento va a crecer, el crecimiento va a aumentar. Entonces, en ese orden de ideas es verdad, pero no tenga la menor duda de que si no tuviéramos esos incrementos tendríamos mayor crecimiento. Lo que pasa es que la economía, Yamit, es un balance de cosas donde todo tiene costo, no hay nada que se pueda hacer que sea virtuoso y que no tenga un costo. Entonces estamos enfrentados a una situación compleja en este instante, en donde están pasando muchas cosas internacionales que yo diría tenemos que ver la forma como lo podemos hacer. Yo sería de la idea de hacerlo un poco más gradualmente, un poco más suavemente y tratar de defender a los hogares y a las empresas colombianas. Pero usted también cree en la realidad del cálculo del Banco de la República sobre el crecimiento del 6.5. Sí, yo sí creo. Yo creo que inclusive, sí, y nosotros lo habíamos dicho ya desde antes y habíamos dicho que el crecimiento iba a estar entre 6.5 y probablemente 6.8. Yo creo que ahí seguimos porque fíjese que los últimos comportamientos de crecimiento en Colombia son increíblemente buenos. De hecho, usted ha visto a la industria creciendo al 15.2% o al resto de la economía creciendo en tasas superiores al 10%. No, yo creo que eso sí va a suceder. Pero bueno, tenemos en este momento, digamos, el reto grande de tratar de mantener al máximo ese dinamismo para que no se nos vaya a caer el empleo, que es la otra variable que tenemos que mirar. Pues hoy salió también la cifra de desempleo, que bajó. Bajó al 9.3%. Claro, bajó de junio del año pasado a junio de ese año. Bajó del 14 al 11.3. Sí. Entonces, lo que es muy bueno. Es muy bueno. Y solamente una nota sobre eso, Yamit. Medimos junio, mayo por una razón, y es que el empleo es bastante cíclico. Hay vacaciones escolares, hay eventualmente demanda porque estamos a fin de año, hay cosechas. Entonces, normalmente medimos mes contra mes del año anterior. Y la verdad es que tenemos un empleo muy bueno, no es un empleo muy bueno, una reducción en el desempleo que es muy buena, que nos coloca en tasas en este momento del 11.2%, altas para lo que quisiéramos, porque todos queremos un desempleo de menos de 2 dígitos, es decir, de 9 para abajo, pero sin duda la mejora pues tenemos que verla con buenos ojos. Pero curiosamente, doctor Bruce, mientras que el desempleo cayó de junio a junio, del 14 al 11.3, en el mes a mes, es decir, de mayo a junio, subió del 10.6 al 11.3. Claro, al 11.3, tiene razón. Pero la razón es la que le estoy explicando. Al final, las economías funcionan con como un efecto de estacionalidad muy grande. Que si hay Semana Santa o no hay Semana Santa durante marzo o abril, que si tenemos o no tenemos vacaciones. Entonces, por eso es lo que es razonable, y los economistas tienen, básicamente es como un acuerdo metodológico. Comparamos mayo con mayo, junio con junio. Pero usted tiene razón. Efectivamente, el dato de mayo a junio, ahí hubo una pérdida de empleos, claro que sí. Otro tema, sí, señor. Doctor Bruce. ¿Están los Estados Unidos en recesión? Esa es una pregunta buenísima, Yamit, porque claramente Estados Unidos ha venido perdiendo el tamaño, digamos, del dinamismo que traía, hasta el punto de que tenemos 2 trimestres en los cuales ha habido cifras negativas de crecimiento. Algunos textos dicen, bueno, ¿a qué le llamamos recesión? Entonces alguna gente dice cifras negativas de crecimiento. Ellos han venido diciendo, es cierto que eso ha sido así, pero fíjense ustedes que el empleo ha seguido creciendo también. Entonces, si bien la producción total no ha crecido, ha decrecido un poco, lo cierto es que estamos pudiendo ofrecerle más empleo
empleos a la gente porque el desempleo no ha crecido. Entonces ellos tienen como la discusión que yo creo que tiene en parte como un tinte semántico, también de alguna forma un tinte político, pero yo diría que en todo caso lo que es importante es que la economía norteamericana por primera vez en varios trimestres termina decreciendo en dos trimestres seguidos. A ver, los observadores internacionales creen que sí es recesión. Sí. Los republicanos dicen obviamente que es recesión. Claro. Los demócratas, con el presidente Biden a la cabeza, dicen que no hay recesión. Claro, es normal. ¿Usted qué opina? No, se lo voy a decir, es que pues, no es bueno que la economía decrezca. Y yo creo que Sí, no es si bueno, aquí tuviéramos... pero hay recesión. Pero es que eso es una cosa semántica, Yamit. Es decir, no es bueno que la economía decrezca y no es bueno para los Estados Unidos que la economía decrezca. Entonces, y menos en 2 trimestres seguidos. Claro que ellos están en un periodo electoral, van a elegir Congreso pronto. Entonces, claro, los que no son partido de gobierno, entonces quieren insistir seguramente en esa realidad, y los que son partido de gobierno y dirán, la situación es mala, pero no es tan mala. Entonces yo le diría que por eso es que tenemos como esa discusión semántica hoy en día. No es bueno que exista en 2 trimestres con decrecimiento para ninguna economía. Pero para Colombia, doctor Brooks, con todo respeto, no parece tan semántica, porque evidentemente si hay una situación de no crecimiento de la economía y ya llevan 2 trimestres sucesivos sin crecer, con decrecimiento, claro, eso tiene que afectar mucho a economías. Claro. Por eso. No, yo a lo que me refiero con semántico es la idea de si uno puede llamar a esto recesión o no lo puede llamar recesión. Por eso le decía, independientemente de esa discusión que termina, no es bueno, por supuesto, que la economía haya decrecido en 2 trimestres. Y eso va a afectar no solamente a Estados Unidos, como usted bien menciona. ¿De qué manera nos afecta a nosotros? Claro, Estados Unidos es el principal comprador de productos colombianos. Entonces, si allá dejan de comprar cosas, la demanda de productos colombianos puede bajar, por supuesto. Y me faltó decirle un efecto sobre tasa de interés, y perdone que me devuelva un segundo, Yamit. Si crecen las tasas de interés en los Estados Unidos, también se nos va a encarecer el crédito externo de Colombia, y el privado y el público. Sí. Y de hecho ese es uno de los grandes retos fiscales que va a tener el nuevo gobierno, y es que vamos a gastar más dinero en servicio de la deuda, lo cual pues al final del día termina siendo un dinero que no podemos invertir o que no podemos utilizar en gasto público. Ese es un efecto que me faltó por mencionar. Malo por donde uno lo vea. La situación es muy compleja hoy en día. Afortunadamente Colombia tiene por lo menos un crecimiento bueno y pudimos, como usted acaba de mencionar, reducir el desempleo también durante el último mes. Ahora, el ministro futuro de Hacienda, Ocampo, sí, le pidió al Banco de la República que no exagerara, que no fuera tan alta la elevación de la tasa, y el banco no le hizo caso. sí. ¿De qué manera se afectará el gobierno Petro con el alza que decretó hoy o que impuso hoy el Banco de la República? Respóndame, por favor, doctor Bustos, fuerte comercial. Si el ministro Ocampo, futuro, le pidió al Banco de la República que no fuera excesivo en el aumento de la tasa de interés, quiere decir que él siente que el gobierno de él, económico de él, bajo el régimen Petro, se va a ver muy afectado. ¿Usted qué cree? Yamit, yo le diría que eso es una muestra de una cosa que es buena en Colombia, y es que el Banco de la República es independiente. Los gobiernos, el actual gobierno y el futuro gobierno, tienen un puesto en la Junta del Banco de la República, 1 de 7. Realmente, entonces... Actualmente tienen los 5. Son todos de Duque, hombre. Eso es una discusión distinta, pero en general es independiente. Inclusive el mismo... Ese es el espíritu de la Constitución. No, pero déjeme defender esa independencia, porque el presidente Duque en su momento también le pidió al banco que no aumentara tasas. Sí. Y el banco las aumentó. Sí. El banco es serio. El banco es serio. Uno realmente se encuentra con eso, y durante este año yo he venido diciendo que lo de las tasas no se haga tan aceleradamente. El gobierno también lo ha venido diciendo, y el banco ha venido de verdad demostrando su independencia. Así pasa ahorita también. Yo creo que ellos realmente no están pensando en que si es el gobierno uno o el gobierno otro. Pero claro, efectivamente, como le mencionaba ahorita, si las tasas suben, el costo de la deuda para la nación va a aumentar. Pero estamos hablando de la recesión.
Sí, no, entonces usted me preguntaba cómo se va a afectar el gobierno de Petro. Entonces, durante el gobierno Petro, perdón, y corrijo porque creo que dije Duque, durante el gobierno Petro se va a afectar, por supuesto, el presupuesto general de la Nación en el sentido de que una parte mayor del presupuesto va a ser dedicado a servicio de la deuda. Eso va a ser así. Ahora, yo creo que estamos dependiendo mucho de lo que suceda en los mercados internacionales. La inflación internacional aparentemente está llegando a su límite, ojalá así sea, y eso le va a dar espacio a todas las autoridades monetarias, al Federal Reserve y ojalá al Banco de la República también, para que eventualmente puedan retroceder un poco en tasa. Mire, doctor Bruce, el señor exministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, dijo anoche aquí en CNI que el buen estado de la economía nacional que presenta el gobierno Duque es una especie de boom, de globo, que no es verdad, que es una cosa medio inflada, que es un maquillaje. Usted conoce el pensamiento del doctor Cárdenas. ¿Qué quiere decir eso? No, yo lo primero que le diría es que yo no estoy de acuerdo. No es un maquillaje. El crecimiento es real. Sí. La economía ha crecido, por supuesto que ha crecido. Y efectivamente el desempleo ha caído. Y eso es importante. Quizá lo que él hubiera podido decir, y yo en eso sí pudiera estar de acuerdo con él, es que el crecimiento no es de largo plazo. Nadie tiene la expectativa de que sigamos creciendo a tasas del 9 o del 10% durante muchos meses. De manera que sí hay que hacer muchos esfuerzos. Y yo por eso lo he venido, digamos, advirtiendo. Uno de los grandes retos que va a tener el gobierno de Gustavo Petro y el ministro José Antonio Campo es el de tratar de mantener el crecimiento económico. Las condiciones van a ser complejas porque vamos a tener la recesión, o bueno, estábamos hablando ahorita de la caída de la producción en Estados Unidos, vamos a tener temas con tasa de cambio, vamos a tener temas con tasa de interés, pero el crecimiento, la lucha por crecer, tenemos que mantenerla. Es decir, necesitamos a las empresas produciendo mucho, generando empleo, generando ojalá riqueza para las personas. Y ese es un reto inmenso. Sí. Mira, doctor Bruce, el ministro futuro de Hacienda, el doctor Ocampo, se reunió ayer con ustedes, los del ANDI. Así es. ¿Para qué? ¿Qué hablaron? Bueno, lo más importante era saludarnos, lo más importante era tratar de entender qué cosas ya tenían definidas, qué cosas todavía no. Yo he sido de la idea, inclusive hay gente que ha sido muy que presiona mucho diciendo, oiga, critiquen al gobierno Petro. Y no hay ninguna razón para criticar al gobierno Petro. El gobierno Petro no ha comenzado, primero, sí. Y segundo, no han ni siquiera hecho no han hecho muchos anuncios de los cuales uno pueda emitir un concepto. Nosotros hemos sido de la idea de que nosotros deberíamos esperar a que verdaderamente ellos vayan armando su gobierno, armando sus ideas, produciendo sus propuestas y sobre eso comentaremos. Queríamos saber en qué estaban. Y nos habló por lo menos de 2 o 3 cosas muy importantes. Nos habló mucho de la idea que tienen de hacer un impulso fuerte a la reindustrialización en Colombia. Usted recordará que esa es una idea que coincide con la nuestra. Aquí estuve con usted en esta mesa hace un par de años mostrándole 2 libros que escribimos nosotros sobre reindustrialización. Eso tiene que suceder en Colombia y nosotros en esa idea del ministro Campo, ministro designado Campo, estamos de acuerdo. Colombia necesita tener un impulso fuerte a la industrialización, a la agroindustria, a la generación de empleo y para eso, y eso se lo dijimos nosotros a él, se necesitan pues algunas medidas, algunas cosas y se necesita generar confianza. Necesitamos que haya un proceso que todavía pues ha arrancado con las conversaciones de él, pero necesitamos a todo el gobierno haciéndolo. Necesitamos que el presidente Gustavo Petro lo actúe así, de señales de que efectivamente en Colombia es bienvenida la inversión, efectivamente en Colombia es bienvenida la empresa, efectivamente en Colombia es bienvenida la actividad empresarial. Sí, pero bueno, pero aquí hablaron de la reforma tributaria. Primer capítulo, yo sé, y entiendo además su afán periodístico. Y luego hablamos un poco de la reforma tributaria, él nos habló de algunas cosas. Nos dijo cosas muy interesantes. Nos dijo que el impuesto de renta, por ejemplo, para las compañías no va a aumentar. Pero sí para las personas naturales. Exactamente, pero para las compañías no va a aumentar. Y es interesante porque Colombia, y lo hemos conversado también aquí con usted cuando las reformas anteriores, en Colombia realmente las compañías pagan la gran mayoría del impuesto de renta y eso es atípico. En el mundo las personas somos las que pagamos los impuestos de renta. Entonces él quiere hacer y se quieren concentrar en tratar de hacer una reforma que verdaderamente grave a las personas de mayores ingresos, para de ahí tratar de obtener una buena parte de los recursos. También habla, también habla de reducir la evasión,
y hay unos mecanismos grandes. Le propusimos, para que usted sepa, y le quiero decir, y lo quiero decir además públicamente, nosotros le propusimos reducir el uso del efectivo en Colombia. Nosotros creemos que en Colombia hace mucho sentido que, por ejemplo, operaciones a partir de un límite determinado tengan que hacerse a través del sistema financiero. Por ejemplo, operaciones de más de 10 millones de pesos se tengan que hacer a través del sistema financiero. Bancarizar al país. Claro, porque eso es lo que permite saber de dónde viene la plata, para dónde va, para saber si se paga renta, si no se paga renta, si se paga IVA o no se paga IVA. El uso masivo de efectivo realmente permite la evasión. El uso masivo de efectivo permite la corrupción, Yamit. El uso masivo de efectivo permite el contrabando, la informalidad. Pero eso es muy difícil, ¿no? Pero pues tenemos que darnos las pelas y hacer las cosas difíciles alguna vez, Yamit. Sí, pero a ver, mire, es que el ministro dice, según usted, que no va a haber pues impuesto de renta a las empresas, pero sí a las personas naturales. Es que los socios dueños de las empresas son personas naturales. En muchos casos sí. Pues entonces sí lo habrá indirectamente, digamos. Claro, pero bueno, y si ganamos o si ganan eventualmente grandes sumas de dinero, pues hay que pagar impuestos. Eso es lo normal, digamos. Aquí inclusive lo que dice que hay un grupo que se ha denominado clase media, él habla inclusive de la gente, en los medios se habla de los más ricos, pero se habla de las personas que ganen más de una cifra determinada. Creo que ellos han hablado de 10 millones de pesos. Efectivamente se garantice que ahí haya un pago mayor de impuestos. El presidente Gustavo Petro asume el domingo de la próxima semana. Sí, señor. Y al día siguiente, el miércoles, usted inaugura la Asamblea de la ANTI en Cartagena. Así es. Y va a ir el presidente Petro entonces. Esperamos que sí vaya, claro. Sí, será su primera presentación oficial. Claro. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, van a pasar bastantes cosas. Eso va a suceder probablemente la ida de él, que es donde lo hemos invitado, a la clausura del 12. Pero ojo con esto, el 10, antes de eso, va a ir la vicepresidenta Francia Márquez. Sí. La hemos invitado. ¿Para qué? Para que nos hable de equidad, para que nos hable de igualdad, para que nos hable del programa de lucha contra el hambre. Y clausura al señor presidente. Y el día jueves, está el ministro de Hacienda con su presentación. Y hemos invitado también al canciller, para que hablemos un poco de la política internacional. Hay muchas cosas en este momento. De manera que va a ser un encuentro, nosotros esperamos constructivo e interesante. Conoceremos seguramente mucho más de lo que ellos han venido planeando, pensando y lo que le propondrán al Congreso, al país. Va a ser un encuentro, yo diría, de muy alto nivel. Pero ustedes esperan que el presidente Petro, en esta intervención ante los industriales en Cartagena, a los 3 días de posicionarse, hable fundamentalmente de qué. Es una buena pregunta, porque si usted me preguntara yo qué quisiera que él dijera, o que se refiriera a qué, que se refiriera a lo que le acabo de decir, que se refiriera a la idea de que en Colombia el sector empresarial está bienvenido, que el sector empresarial encuentra, digamos, un espacio en el cual las reglas de juego se mantienen, en donde efectivamente queremos ser competitivos y en donde efectivamente el Estado entiende y por lo tanto trabaja con el sector empresarial en que somos los mayores generadores de empleo y que si nosotros generamos mucho empleo a todo el país le va bien. Eso sería lo que a mí me gustaría, pero yo por supuesto no le puedo poner la agenda al presidente, él hablará de lo que quiera. Claro. ¿Ustedes, los industriales o empresarios, tienen fe, tienen confianza en el próximo gobierno? Nosotros creemos que el gobierno, que Colombia tiene además todos los mecanismos, que independientemente de las ideologías, tiene todos los mecanismos para que todas las discusiones se den bien, se den en forma razonable, se lleven luego al Congreso, se lleven eventualmente los cambios a la Corte Constitucional. Entonces yo diría que lo que tenemos es que trabajar. Yo sí creo que nosotros vamos a poder trabajar y creo que vamos a poder trabajar bien y creo que vamos a poder trabajar en equipo y creo que vamos a poder construir una gran cantidad de cosas nuevas conjuntamente. Y esperamos ser parte de ellos. Esperamos que también, digamos, de parte del gobierno podamos contar con un escenario propicio para el diálogo y para ese trabajo conjunto. Y mi pregunta final, ¿el nombramiento del doctor Ocampo como nuevo ministro de Hacienda los tranquilizó? A nosotros nos tranquilizó. Es una persona amiga de la industria, una persona amiga de la agroindustria, es una persona que piensa en el desarrollo empresarial y bueno, pues tiene mucha experiencia. Fue ministro ya en el pasado, economista jefe de Banco Mundial, estuvo en la CEPAL, estuvo en la Universidad de Columbia. Es una persona muy experta. ¿El nombramiento del doctor Velázquez como ministro de Defensa le gustó?
Pues ese nombramiento me genera a mí una pregunta, es un perfil distinto para lo que históricamente ha habido al frente del Ministerio de Defensa. Yo esperaría, digamos, que se aprovechen las fortalezas que él tiene para fortalecer las fuerzas militares. El gran reto que tenemos hoy en día no solamente es ese, sino también el de generar mayor seguridad. Sin duda, y lucha contra el narcotráfico y todo lo que implica la lucha contra las bandas criminales. Entonces yo pues esperaría también oír de él cómo lo va a hacer, porque él, me imagino, tiene sus ideas y sin duda alguna fue sorpresivo. Yo no le voy a decir, yo no me lo esperaba. ¿Y lo van a invitar a Cartagena? Claro, por supuesto, va a estar invitado. Esperemos que pueda ir. Nosotros queremos tener, ojalá, todo el gobierno allí. Para nosotros es muy importante tener diálogo con todos. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, Yamid, todo lo contrario. Y que ojalá todo se cumpla. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias también por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.